Buenas noches y bienvenidos a Los Reporteros. Europa ha vuelto a sorprenderse esta semana con la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, al igual que ocurrió con el resultado del referéndum sobre el Brexit en Reino Unido. Aquel sí de los británicos para salir de la Unión aún se digiere en el Peñón y preocupa por sus consecuencias en el campo de Gibraltar. Y entre tanto, vuelve el debate sobre la soberanía que estos días ha encontrado acomodo en una declaración conjunta entre España y Reino Unido ante Naciones Unidas. Un momento, como van a ver, de mucha incertidumbre para la zona. Así ha amanecido en Londres en un día histórico. El Reino Unido ha votado a favor del Brexit y rompe 43 años de pertenencia a la Unión Europea. ¿Y qué pasa con Muy buenos días, están desayunando los gibraltareños casi atragantándose con la noticia. En estado de shock. Los vecinos del Peñón asisten incrédulos. En la línea la preocupación es más que evidente, especialmente entre los... Y mucho antes de lo que Picardo. Margallo, por mucha intentona de chantaje que haga, no va a encontrar a nadie que pague su precio. Pasó el estado de shock y ahora están en el momento de la resistencia. Una vez más, no hay día en que los medios de comunicación gibraltareños no hablen del Brexit, de sus consecuencias y de las intentonas de España por recuperar el debate de la soberanía. Absolutely not. Not at all. Not at all, no. Hasta incluso preguntaban en la calle por el relevo de Margallo al frente del Ministerio de Exteriores. Ya era hora, fin de etapa, dicen los encuestados. Trata a Gibraltar como lo hacía Franco. Y eso que, según concluye la presentadora, ha habido respuestas que no eran adecuadas para su emisión. El relevo en Exteriores de Margallo a Dastis se observa en Gibraltar como una oportunidad. Preocupados por las consecuencias del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que sienten como inevitable, el que España reavive el debate de la soberanía los enciende aún más. Para recuperar la soberanía española que llevamos reclamando desde hace más de 300 años. Ese partido no se juega dentro de 2 años, se juega en marzo. Entender esta realidad solo es posible si miramos a un lado y otro de la frontera. El paso de la verja es constante a todas horas, como una estación de tren o de metro con sus horas punta y sus ratos de fluidez, las menos hay que decirlo. Este paso de cebra, aseguran, es el más transitado de Europa. Lo cruzan entre 8 y 10.000 españoles a diario para ir a trabajar, porque Gibraltar se ha convertido en la fábrica más importante de Andalucía. Imagínese una empresa de esas dimensiones, si cierra o si quiebra, la profundidad que puede tener en cuanto a la crisis que puede abrir en esta comarca. La roca aporta el 25% del Producto Interior Bruto del campo de Gibraltar. Juan José Uceda lo sabe. Los últimos 5 años trabajaba en los astilleros del Peñón como director de compras. Hay mejores salarios, mejores condiciones y sobre todo hay empleo. Y eso en la zona es algo más que una tabla de salvación. Nunca han tenido preocupación por la línea, tanto es así que desde hace tantos años está reconocida como una de las zonas donde más pobreza hay, donde más paro juvenil existe. En una mesa de 4 patas, Gibraltar es prácticamente 1,5 patas, ¿no? Entonces la línea sin Gibraltar no existiría. Aquí en la línea no hay trabajo. Hay para quien haya, 4 que ya llevan mucho tiempo, pero para coger ahora un trabajo no hay. Lo cuenta Charo, viuda con una hija parada y una nieta a su cargo que cruza a diario para trabajar en el servicio doméstico. En el Peñón, el paro es prácticamente inexistente, no llega ni al 1% de la población, nada que ver con la línea, que ronda el 35% de desempleo. Los trabajadores transfronterizos suponen más del 46% del total de las más de 26.000 personas que emplea la roca. No todos son unskilled, no cualificados, como les llaman aquí. Hay técnicos, sanitarios, el 40% de los que trabajan en el hospital son españoles, pero todos cobran en libras. Más sueldo con el cambio a euros, hasta que llegó el anuncio del Brexit. Entre un día y otro, pues han depreciado su salario entre un 17 y un 20%. Eso es algo dramático en cuanto que estamos hablando del poder adquisitivo que se pierde en la zona, también no solamente entre los propios trabajadores, sino que estamos asistiendo
a una situación de caída del consumo, especialmente en la línea. La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la línea estima ya las posibles pérdidas en millones de euros. La comarca puede perder consumo, inversiones y empleo, pero además los empresarios españoles que tienen negocio en Gibraltar también se mueven en la incertidumbre, como Antonio Espinel, con clínicas dentales a ambos lados de la raya. Para nosotros el hecho de un Brexit implica que estaríamos trabajando con nuestras clínicas dentales no solo en la zona del campo de Gibraltar, sino también en un territorio fuera de Europa. Entonces eso a nosotros nos crea una incertidumbre y una interrogante importante de cara al futuro. También a nivel de Gibraltar se está notando porque el consumidor de Gibraltar tiene miedo. En el caso de que se diera el Brexit necesitamos por lo menos un plan de choque de urgencia y en materia de empleo fundamentalmente. ¿Qué se va a hacer si llegara un Brexit, digamos, traumático, ¿no? Que comportara restricciones muy graves? ¿Qué se va a hacer con esos trabajadores? Ahí va a haber otro segundo problema más, que es la verja, si va a haber visado, si no va a haber visado, toda la gran incertidumbre de ¿se va a permitir el paso a los trabajadores españoles? ¿Va a haber fluidez en la verja? El tránsito por Main Street, la calle real, es constante. La fisonomía británica de Gibraltar lo convierte en un lugar singular, pintoresco. Es la única colonia que existe en la Unión Europea y el Brexit podría dejarla fuera. Votaron masivamente en contra de esa posibilidad, más del 96%, pero ya poco importa, porque la decisión está tomada. Ahora la preocupación es cómo afrontar las nuevas relaciones, sobre todo con España, y más cuando se ha reabierto el debate sobre la soberanía. La propuesta de la soberanía ha sido y será siempre no aceptable a Gibraltar, porque Gibraltar no quiere vender su soberanía, ni porque sea por acceso al mercado único, ni porque sea por libre movimiento. Gibraltar ha preservado su soberanía. Bueno, si hemos perdido nosotros en el referéndum de la Unión Europea y vamos a cambiar nuestros lazos institucionales con la Unión Europea, eso no conlleva que estemos dispuestos a cambiar nuestra soberanía y que se lo quiten de la idea. El pueblo de aquí tiene una cosa muy clara, que es británico y quiere seguir permaneciendo británico. Lo hemos dicho 2 veces en referéndum y el mensaje es claro, ¿no? Brian Reyes es el director del periódico de La Roca. Lanza 2.000 ejemplares diarios y cuenta con 1 millar de suscriptores en la web. Por supuesto, escriben en inglés y desde que pasó el referéndum, que se les volvió en contra, raro es el día en que no hablen del Brexit. Es que todos los días hay algo nuevo. No es que lo estamos buscando, es que todos los días, date cuenta que nosotros estamos siguiendo la política de aquí, la política de España y la política de Inglaterra. Entonces siempre hay algo, porque aquí la gente tiene una conciencia política muy aguda, se puede decir, muy afinada, ¿no? Están muy sobre el tema. Es verdad, prácticamente. En el Peñón están pendientes ahora de cada movimiento del nuevo ministro de Exteriores, del jerezano Alfonso Dastis, que de momento se ha mostrado más diplomático. Pero esta semana ha conseguido pactar con el Gobierno de Reino Unido una declaración de consenso en Naciones Unidas sobre la cuestión de Gibraltar, donde por vez primera se recoge la propuesta para negociar una soberanía compartida. La noticia ocupaba la primera página del Chronicle y también de Europa Sur, el periódico de referencia en el campo de Gibraltar. Aquí cada paso político se analiza por su repercusión en la comarca y no siempre se han medido las consecuencias. Yo creo que es momento de poner las luces largas para encontrar una solución de diálogo entre los 2 estados. Y es cierto que en el campo de Gibraltar parece que tenemos esta sensación de que desde España Perro hacia arriba no hay una sensibilidad respecto a las necesidades del pueblo de la línea y de los campos gibraltareños en general. Eso no se entiende más allá del campo de Gibraltar, ¿no? Y siempre se ve todo a través del foco de la soberanía, cuando en verdad en el día a día es algo que aquí no se toca. No hay una mesa de diálogo, no hay un punto de partida a partir del cual contrastar posiciones y para construir un futuro común entre ambos territorios, ¿no?
El momento está plagado de incógnitas. El informe Fletcher, que ha publicado la Cámara de Comercio de Gibraltar, describe la dependencia mutua que tienen las economías de ambos lados de la frontera. Ambas serían más pobres la una sin la otra, dice. La Roca aporta una cuarta parte de la economía de la zona, el 11% de los empleos fijos. Por eso, la mayor preocupación para todos es si el clima de tensión se podría traducir en la frontera. Y eso ya saben qué significa. Hoy por hoy, a día de hoy, Gibraltar está fuera de Schengen y Gibraltar está fuera de la Unión Aduanera. O sea que al día de hoy hay controles de pasaporte y hay controles de aduana. Igual que los tendremos cuando Inglaterra y Gibraltar salgan de la Unión Europea. O sea que tampoco debe de afectar fluidez en la frontera a nivel legal. El cierre de la frontera que se realizó por parte de España en época franquista supuso la huida de aquí, de la zona del campo de Gibraltar, del 70% de los jóvenes. Si a alguien se le ha ocurrido como gobernante el que eso pueda darse, es una auténtica barbaridad. Para cerrar una frontera no hay que cerrar una frontera, se puede poner una serie de controles tan estrictos que crea un caos. Causar perjuicios por trabas burocráticas fronterizas en estos momentos, la verdad que no creo yo que el mundo deba ir por ahí. Y entonces que sepan que si hay alguna dificultad en su libre movimiento después del Brexit, si hay alguna dificultad en que ellos tengan acceso a sus puestos de trabajo, será porque su gobierno, el gobierno de España, será el que haya puesto la dificultad para que ellos crucen la frontera. Si cerrasen la frontera, yo creo que esto es una ruina. Yo no creo que un cierre sea factible, ¿no? Ahora mismo en realidad es un poco de incertidumbre porque no sabemos a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Hombre, yo no creo que lleguemos a esa dictadura. No creo. Son Elena, Santi, Elizabeth, Candela o Adrián, como tantos otros, trabajadores transfronterizos. El temor es a lo que puedan decidir los gobiernos. Gibraltar busca a la desesperada fórmulas que le permitan mantener la libre circulación de personas y mercancías. Querrían seguir perteneciendo a la Unión Europea, pero no lo harán a costa de ceder soberanía. Es difícil el equilibrio desde este otro lado de la frontera. La reivindicación histórica de España por estos 7 kilómetros al sur del sur parece no entender que desde hace años sus habitantes se necesitan más allá de las banderas que los envuelven. Cualquier decisión política, ya sea en Londres o en Madrid, les concierne y al menos piden, de un lado y de otro, ser escuchados. El Brexit, por cierto, también provoca preocupación entre los ciudadanos británicos que viven entre nosotros. Muchos de ellos, ante la posibilidad de perder privilegios, están dispuestos a adquirir nuestra nacionalidad. Y como ellos, muchos otros que después de llevar un tiempo en nuestro país tienen que demostrar mediante un examen que nos conocen y que desean ser españoles. ¿Quieren saber cómo es todo el proceso? Atentos. Me han preguntado sobre los presupuestos de la Nación en el aspecto de si no se aprueba en el Congreso, ¿qué caso se haría? Te sale preguntas como el menú del día, los colores de la bandera, la obra más famosa de Cervantes. Por la Alhambra preguntaron y es muy fácil porque lo conocimos estando en España o fuera. Respuestas que debe conocer todo aspirante a convertirse en ciudadano de nuestro país. Cada año una media de 145.000 personas solicita la nacionalidad española. Soy Mirna Vega, soy de Paraguay, llevo aquí para 11 años y me vine muy jovencita. A mí me hubiera encantado estudiar Derecho y entonces pues me vine aquí para ahorrar un año, 2 años y volver otra vez allí. La carrera de Derecho cuesta mucho dinero. Ha trabajado cuidando personas enfermas, niños y ancianos, también en la hostelería como cocinera. Ahora se ha decidido por una formación profesional y está estudiando peluquería. Lo que yo veo es que tiene más salida laboral ahora mismo. Y por supuesto, primeramente estudiar y formarme en la calle y después en un futuro, por supuesto, montarme mi propia peluquería. Si tengo la nacionalidad española, muchas más cosas me facilita en muchos aspectos.
Me ha pasado en una ocasión que fui a una entrevista, me aceptaron y cuando ya me pidieron todo lo que son mi papeleo, al final me dijeron que necesitaba la nacionalidad. 2, 3, 4... Obtener la nacionalidad española es el final de un largo camino que la convertirá en ciudadana de pleno derecho. Mirna ha echado raíces en España. Tiene pareja, un niño de 18 meses y cumple todos los requisitos para dar ese último paso. La solicitud de la nacionalidad española para aquellas personas que son originariamente de países iberoamericanos, portugueses o filipinas o Guinea Ecuatorial, es decir, países con los que España ha estado vinculado históricamente, pues los requisitos se reducen. Pues en lugar de 10 años de residencia legal en España, que es el requisito general, pues para ellos se reducen a 2. Primera pregunta, ¿cómo se llaman las normas extraordinarias que dicta el Gobierno en circunstancias especiales y que tienen un rango de ley? ¿Decretos ley, reglamentos o leyes orgánicas? Decreto ley. Vale. Lleva 2 meses estudiando para superar otro de los trámites, aprobar el examen que acreditará si está o no integrada en nuestro país. En la página del Instituto Cervantes accedió al temario y a un manual con 300 preguntas. Luis, su pareja, le ayuda a prepararse. Estupendo. Yo pienso que es un examen complicado y bueno, teniendo en cuenta que se le hace a un extranjero que no tiene conocimiento del país en sí, ni de la política, ni de, en fin, en definitiva, no tiene conocimiento un poco de cómo funciona, es bastante difícil, puesto que hay preguntas que creo que, aun siendo español, no las sabríamos contestar muchos de nosotros. El Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga es uno de los 31 acreditados en Andalucía para realizar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales, obligatoria desde octubre de 2015. Hasta esa fecha eran los registros civiles los encargados de valorar la integración, una fórmula no exenta de polémica. Antes el funcionario de registro civil pues te hacía una serie de cuestiones y de preguntas y era quien valoraba pues tu integración en cuanto al conocimiento del idioma y estos conocimientos culturales. Y a veces pues esas preguntas no había un criterio objetivo a la hora de pues prepararse el examen o simplemente tener ese conocimiento. El Instituto Cervantes elabora un examen que sí garantiza la igualdad de oportunidades de todos los candidatos. Más de 98.000 se han presentado en este primer año. Casi la mitad, como Mirna, proceden de países de América Latina. ¿Cómo te llamas? Me llamo Felipe. Felipe. Me llamo Sara. ¿Sí? ¿Es escocés? ¿Es escocés? ¿Británicos o españoles? Es la cuestión que se plantean los residentes ingleses de la Costa del Sol ante la salida de su país de la Unión Europea. Para los no hispanohablantes es obligatorio, además del examen de conocimientos, uno de idioma. Quieren hablar español, con la intención también de posiblemente, no puedo decir seguramente, conseguir su pasaporte español, o sea, cambiar su nacionalidad. Y para algunos, según el Brexit, es la única cosa que puede servirle, digamos, en el futuro, si quieren mantener su vida aquí con todos los mismos derechos. La idea para mí es integrarme absolutamente en el sistema español, con la posibilidad de tener la doble nacionalidad o solo la española. Actualmente no existe convenio entre España y Gran Bretaña que les permita mantener la doble nacionalidad. Muchos llevan más de 20 años en nuestro país, en urbanizaciones donde conviven sin necesidad de hablar ni una sílaba de español. Tenemos prensa inglesa, televisión inglesa, radio inglesa. Todo el mundo habla inglés. No hemos tenido que hacer el esfuerzo. Kofi es de Costa de Marfil. En la ONG Málaga Coge le están asesorando con los trámites para ser ciudadano español. Hola, Kofi, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo han ido el examen? Bien, bien. ¿Ha aprobado los dos? Sí. Muy bien. Hasta ahora, poder presentarse a los exámenes le ha costado más de 200 euros. Es uno de los cambios de la nueva ley. En un principio hablábamos de un trámite que se hacía de forma gratuita. El único coste, digamos, que podía tener la persona, el solicitante, era pues en cuanto a traer los documentos de su país, la legalización y demás, que bueno, que es un coste que sigue habiendo, pero ahora además de ese coste pues se han añadido pues la tasa por presentarlos, que son de 100 euros, la tasa por hacer los exámenes, que son de 85 y 124 euros aproximadamente. Yo tenía que hacer un esfuerzo para conseguir ese dinero porque yo no estoy trabajando. No estoy trabajando
¿Estás parado ahora? Estoy parado, estoy en paro hace 4 años. Estoy en paro. Quiero tener la nacionalidad española porque hay trabajo como Alemania, en Suiza, hay trabajo. Hay los españoles que van a buscar trabajo. Entonces, si tú tienes los papeles, puedo ir a buscar trabajo ahí. Encontrar trabajo sigue siendo el sueño que le trajo aquí hace 16 años. Yo tengo un contrato mío indefinido, que tengo mi trabajo, cotizado, unos 16 años, 17 años, una cosa así. Vine aquí a España cuando era un niño, con 16 años para 17, o sea que tengo más años aquí que en mi país. Bachir se ha presentado al examen para conseguir la nacionalidad en 2 ocasiones, pero no ha aprobado. Eso es como un carnet de coche. Vas tú pagando y si tú no lo pruebes, pues seguir pagando y juntar los papeles otra vez. Cada vez que tú no apto 2 veces, tienes que volver a pagar. Volverá a pagar, pero en los próximos meses se encontrará con nuevos cambios legales. Hasta ahora la documentación se entregaba en los registros civiles. A partir del 30 de junio de 2017 se tramitará todo a través de Internet. Y no todo el mundo tiene conocimientos informáticos para poder hacer esos trámites. Tienes que tener la firma digital o una autofirma, o si no lo tienes, contratar los servicios de un profesional que te lo pueda hacer. Con esta nueva reforma existen unas trabas digitales y económicas que antes no existían. Gracias a tener un empleo fijo, Bachir pudo traer a su familia de Marruecos. Mi hijo ahora mismo uno tiene 7 años y otra tiene 1 año y pico y están estudiando aquí. Desde 2010, más de 900.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española. Ciudadanos que han elegido un futuro en nuestro país. Yo llevo con mi pareja, vamos a cumplir 5 añitos en enero. Tenemos un niño precioso de 18 meses, tenemos muchos planes ahora juntos, tenemos más niños y estamos muy bien. Ahora mismo estoy pensando en el futuro de mi hijo y de mi familia, que su futuro ya es aquí. Dejamos los exámenes para hablar de los deberes que se han convertido en otra asignatura pendiente. Este es el segundo fin de semana de huelga de deberes en la enseñanza pública. La Asociación de Padres que ha convocado la protesta considera que los niños llegan a casa cargados de tareas y pretenden con la iniciativa concienciar a los profesores para evitar esta sobrecarga. Un exceso de trabajo que ponen en duda muchos docentes y que abre un debate con muchas aristas. Bueno chicos, vamos a sacar la agenda y apuntamos lo que tenemos para mañana, ¿vale? Profe, ¿pero para qué sirven los deberes? ¿Queréis saber cosas sobre los deberes? Sí. ¿Queréis preguntar sobre los deberes? Sí. Pues vais a poder preguntar. Deberes sí, en exceso no. Yo tenía deberes, tengo 36 años y no tengo a día de hoy ningún trauma. Creo que he tenido una educación bastante completa. No, yo deberes no, porque quiero que en casa también podamos disfrutar del niño, no solamente actividades, que tenga unos ratos de ocio con sus padres. ¿Pero puede aprobar sin hacer deberes? Sí, puedes aprobarlo todo sin hacer deberes. Lo que se trabaja en clase debe ser suficiente. Es posible, pero realmente los deberes van a ser útiles para tu formación. En principio, no tiene por qué sacar mejor nota el que más deberes hace, fuera del horario escolar. Sacará mejores notas aquel que estudie más y que mejor asimile los conocimientos que se le dan en clase. 2 por 6. Tengo por aquí 4 por 2. ¿Mis padres me tienen que ayudar a hacer los deberes o los tengo que hacer yo solo? Esa pregunta es muy buena pregunta. Tus papás no deberían tener esa responsabilidad. Pero no está de más que en determinadas actividades tus padres se interesen, te acompañen. Que los padres y madres, por no dedicar el tiempo a lo mejor en
explicar cómo hacer una tarea, prefieren acabar antes terminándola o haciéndola ellos mismos. Ese no es el sentido de hacer ejercicio fuera del horario de clase. ¿Todos los niños de Andalucía hacen deberes? A nivel autonómico esto no está regulado. Nuestra Consejería de Educación no ha creado ninguna norma al respecto y por lo tanto en cada centro educativo se decide si hay deberes o no, y dentro de cada centro educativo también cada profesor manda más o menos deberes. Deberes sí, porque fomentan el trabajo diario y les ayuda pues, a complementar lo que hacen en clase, por supuesto que sí. Depende, hombre, si son de 3-4 años no les va a hacer deberes, pero si a los grandes debería ponerle deberes, yo no estoy de acuerdo con la huelga. Pues una huelga de deberes es lo que las familias estamos utilizando para reivindicar y hacer visible que por muchos deberes que se pongan por las tardes no vas a ser mejor ni vas a aprender más. Las familias hemos empezado a decir que por lo menos los fines de semana los niños no hagan deberes. Para que tú sepas cómo va tu hijo, tú necesitas hablar con ellos. Si tú estás todo el fin de semana ocupado con tareas, pues es que no tenemos tiempo ni siquiera de salir a pasear, al campo, a un museo, al cine o simplemente hablar. Venga, tenemos que traer el texto libre para el lunes. ¿Hay alguna ley que nos obliga a hacer deberes? Ninguna ley educativa de la democracia los ha regulado. Curiosamente, se intentaron regular en la etapa del régimen anterior, del régimen franquista, y se intentaron regular en el sentido de que no hubiera deberes, pero eso fracasó. La LOMCE lo que establece es que el estudiante tiene que tener un ritmo de trabajo, tiene que trabajar. ¿Cómo se crea ese hábito de trabajo, de autonomía, de independencia? Pues los deberes es un recurso más, pero no el único y el exclusivo. Pues sí, la ley dice que el profesorado deberá o podrá mandar tareas, lo deja así muy en el aire, y que vosotros como alumnos estáis obligados a hacerlas. El problema es que no pone la cantidad de tareas que debéis hacer y todo va en función de lo que opine cada profesor o cada profesora. Hoy nos han mandado esta página, luego nos han mandado a hacer un esquema y esto. Yo pienso que todos los días este poquito, eso media horita o eso le viene bien que hagan los deberes diarios. Y los niños que salen a las 2 de la tarde del colegio es que tienen toda la tarde libre. Creo que un poco de trabajo no les viene mal, les da tiempo a extraescolares, parques y deberes. ¿Y no es mejor jugar que hacer tantos deberes? Siempre jugar. Tú debes de tener tu tiempo para desconectar. Pero también es verdad que tenemos que tener un hábito de trabajo y que todo es necesario, tanto el trabajo como el ocio. Pero en otros países los niños hacen los mismos deberes que nosotros. Yo creo que no. No en todos los países del mundo. Hay países, incluso muchos países, donde están prohibidos los deberes. Hay sistemas educativos europeos que están a la cabeza en cuanto como referentes, que tienen más horas de estudio dentro del colegio que los que se dan en España, y en ese sentido no se habla de deberes, pero sí que es verdad que la jornada escolar es más amplia. ¿Y qué es mejor, hacer deberes o actividades extraescolares? Porque yo hago atletismo, natación, teatro y no me da tiempo. Lo que no puedo pretender es que esté apuntado a 6 actividades extraescolares donde tiene cogidas todas las tardes de la semana y además tenga que hacer alguna tarea que traiga del cole. Ahí sí los deberes tienen el efecto perjudicial, pero porque es que también tienen que compatibilizar con otras muchas tareas extraescolares a las que en principio no están obligados a hacer. Bueno chicos, pues ya hemos aprendido algo más de los deberes. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Deberes sí o deberes no? ¡Deberes sí! ¡Deberes internet sí! De momento vamos sacando la agenda y ya veremos cómo queda esto. Como ven, el debate está abierto y seguirá en la calle, en las casas y en las redes sociales durante mucho tiempo. Así terminamos, pero recuerden que tenemos una cita el sábado que viene con más actualidad e historias de interés. Disfruten de lo que queda del fin de semana. Buenas noches.